Gema muere en abril del año 3 y Pío X me parece que es elegido en julio, a finales de julio del año 3. En el año 7, el 8 de septiembre, si no me acuerdo mal, San Pío X firma la Pascendi. Y el año 7 aparece la biografía de Santa Gema por el padre Germán. San Pío X conoce esta biografía, por lo menos conoce a esta muchacha italiana, y queda enamorado de ella porque dice: esta santa es un revulsivo, es un remedio a la ola de modernismo que ha invadido a la Iglesia, porque precisamente lo que hace Gema es volver a remitir al hombre a lo sobrenatural. San Pío X saludó con gozo la biografía de Gema por la abundancia de intervenciones sobrenaturales que parecía oponer una prueba de hecho a las pretensiones inmanentistas, o sea que todo se queda aquí, del modernismo. El cardenal inglés Gasquet llegó a afirmar que no conozco ningún otro santo en ninguna época de la Iglesia que haya acercado a mi espíritu el sobrenatural con mayor espontaneidad y mayor plenitud que la vida de Gema. Estas dos autoridades, nada menos que San Pío X, Papa y Santo, y este cardenal inglés Gasquet, estoy leyendo una recensión a la obra de Cornelio Fabro del padre Artola, una recensión que apareció en italiano, o no sé, quizá en español, en el año 91. Pues dice: estas dos autoridades hacen pensar que para el autor, para el padre Fabro, Gema sigue siendo para nuestros tiempos de crisis espiritual un fuerte testimonio de la realidad del mundo invisible. El padre Cornelio Fabro, como era un gran filósofo, y era un filósofo inserto en la sana tradición de la Iglesia, supo descubrir, y sufrió en su tiempo, porque murió en el año 95, o sea, vivió el pleno posconcilio, supo descubrir todo esta laceración que en la Iglesia supone la pérdida de lo sobrenatural, porque es una especie de suicidio, porque la Iglesia seguirá siempre adelante. Aquí tiene algunos párrafos, no los encuentro porque sí, aquí está muy interesante lo que dice. Dice que Gema hoy, la página 95 de su obra, en la traducción española, dice: Gema hoy, ¿qué sentido puede tener su vida de misión para el hombre de hoy? ¿Qué relevancia puede tener después del Concilio Vaticano II su singular participación en la pasión de Cristo para el cristiano de hoy? Es decir, del posconcilio, que por una equivocada apertura de secularismo y ecumenismo ha visto desaparecer en el pueblo, una después de otra, las devociones más queridas a la tradición católica, como la pasión de Cristo, la Eucaristía, la Santísima Virgen, los ángeles mensajeros de Dios y los santos, nuestros hermanos y modelos ante Dios. Todos sabemos, basta hojear las revistas de predicación y de espiritualidad, que hoy los santos y las devociones no gozan de buena prensa, más bien ni buena ni mala, porque son ignorados, o a lo sumo, aunque esto resulta cada vez más raro, desempolvados para investigaciones eruditas o con motivo de cualquier fiesta popular. Pero si desaparecen los modelos, desaparece también el modelo. Y de hecho, nunca ha tenido la cristología una crisis, en curso todavía, tan profunda como la actual. Verdaderamente, el humo de Satanás, denunciado y execrado por Pablo VI, ha confundido un poco, y más que un poco, todo y a todos, dogma y moral, jerarquía y fieles, como no se veía desde los tiempos de Pelagio y de Nestorio, del cisma de Focio, de la Reforma especialmente de Lutero
que ha arrancado a la Iglesia a la mitad de la cristiandad y del revuelo del deísmo y del iluminismo de los siglos XVII-XVIII y de su heredero, el modernismo, a comienzos de nuestro siglo, del cual el actual marasmo de la Iglesia no es más que la reviviscencia y la continuación. ¿Hasta cuánto? Termina preguntándose este hombre, al que no se le puede refutar porque era un sabio, aparte de ser un religioso ejemplar, claro, y está haciendo un análisis histórico-teológico para concluir lo que concluye San Pío X, que Gema, por ser una santa, y perdonen la catalogación, una catalogación que me hace asombrarme a mí mismo de que yo le tenga devoción y cariño, por ser una santa tan rara, es una santa muy conveniente para estos tiempos, porque en Gema de Gema se puede decir lo que de San Juan Bosco dijo Pío XI cuando lo canonizó, siendo un temperamento y una figura absolutamente diferentísima de Gema, pero de Juan Bosco, uno de los santos más antimodernistas que ha habido, aunque hoy se le quiera presentar de otra manera, de Juan Bosco dijo Pío XI, en este hombre lo natural era lo sobrenatural. Lo sobrenatural no es lo extraordinario, no son los epifenómenos místicos, esos son adornos, y por tanto innecesarios. Y la mayoría son gracias gratis date. O sea, que se pueden redimir, puede un alma tenerlas incluso en pecado mortal, cuidado. La estigmatización no santifica para nada al alma. Ahora, en un alma santa es fruto de la santidad y de la unión con Cristo. Santa Gema es un aldabonazo contra el modernismo, porque es un testigo del sobrenatural. Y para el modernismo no hay sobrenatural. Despoja la Escritura. Hoy en muchas facultades teológicas y seminarios, en muchísimos, pues enseña que toda la cantidad de milagros y de manifestaciones prodigiosas de Yahvé en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, eso no es así, eso son invenciones, que ni el Mar Rojo se abrió, que son maneras de hablar, pero no es lo peor eso, sino que lo peor es que lo del Evangelio tampoco es verdad, la resurrección no es verdad. Es una creación de la comunidad primitiva que necesitaba sentir a Jesús vivo en medio de ella, y entonces, ¿sabe quién hace un alegato muy bueno, muy delicado, muy, en fin, muy fino como es él, porque esa es la palabra, muy fino? Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, de una manera sapientísima, desmonta todos estos argumentos. Todo lo del Evangelio es verdad y debe ser creído tal como está contado. Porque si te haces caso de lo que muchos escrituristas de hoy y teólogos enseñan, no es que viniera el ángel Gabriel y le dijera a la Virgen, vengo del cielo, sino que le dijo, yo soy un género literario. Porque es lo que enseñan que son las cosas, un género literario. Y entonces se despoja todo de lo sobrenatural. No hay presencia real de Jesús en la Eucaristía. Todo es una transignificación, una transfinalización. No hay virginidad de María, con una cita del capítulo 10 de la historia de un alma de Santa Teresita. Y después vamos a leer otra cita, vamos a echar 3 siglos para atrás y vamos a leer otra cita de Santa Teresa. Y desde estas dos Teresas vamos a iluminar la situación, la vivencia de pecado universal que experimenta Gema como víctima. Dice en el capítulo 10 de la historia de un alma Santa Teresita: yo gozaba por entonces de una fe tan viva y tan clara que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos que no tuviesen fe. Me parecía que hablaban por hablar cuando negaban la existencia del cielo, de ese hermoso cielo donde el mismo Dios quería ser su eterna recompensa. Esto también lo pensamos nosotros.
porque no tenemos la experiencia del desgarro de Dios, de la noche oscura. Bueno, esos pobres dicen que no creen en Dios, pero sí creen. La mayoría de los que lo dicen sí creen. Pero los hay ideólogos de Satanás, verdaderamente, que no es que no crean, es que no quieren creer, es que rechazan a Dios, es que le odian. Y eso hay hombres así, y hasta que una persona no se identifica con ellos, no comprende que eso es así. Esto es lo que le sucede a Teresita. Dios la identifica con esa situación de su siglo XIX. Santa Teresita es casi contemporánea de Gema. Nace 4 años antes y muere 6 años antes. Vive 24 años y Gema 25, pues casi, pues lleva 4 años. Bueno, pues dice, yo no podía pensar que eso fuera así, creía que hablaban por hablar. Durante los días tan gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo conocer por experiencia que realmente hay almas que no tienen fe y otras que por abusar de la gracia pierden ese precioso tesoro, fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas. Permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas y que el pensamiento del cielo tan dulce para mí solo fuese en adelante motivo de lucha y de tormento. Esta prueba no debía durar solo unos días o unas semanas, no se extinguirá hasta la hora marcada por Dios, y esa hora no ha sonado todavía, ni sonaría nunca, hasta el final mismísimo de la vida de Teresita, como sucedió con Gema. Gema atormentada por el demonio hasta el último momento. Teresita sin creer nada, hasta que en el último momento, apretando el crucifijo lo mismo que Gema, dijo, oh, le amo, Dios mío, os amo. Fijó los ojos en un punto, tuvo un éxtasis, el único de su vida. Parecía un éxtasis, que duró un credo y murió. Fue un poco más dulce la muerte que la de Gema. Pero hasta el final no le levantó Dios la prueba. Para que muriese, o casi experimentase la muerte, en esa desesperación de los sin Dios. Quisiera poder expresar lo que siento, pero creo que es imposible. Es preciso haber peregrinado por este negro túnel para comprender su oscuridad. Trataré, sin embargo, de explicarlo con una comparación. Me imagino que he nacido en un país cubierto de espesa niebla y que nunca he contemplado el rostro risueño de la naturaleza inundada de luz y transfigurada por el sol radiante. Es cierto que desde la niñez estoy oyendo hablar de estas maravillas. Sé que el país en el que vivo no es mi patria y que hay otro al que debo aspirar sin cesar. Esto no es una historia inventada por un habitante del triste país donde me encuentro, sino que es una verdadera realidad porque el rey de aquella patria del sol radiante ha venido a vivir 33 años en el país de las tinieblas. Las tinieblas no supieron comprender que este rey divino era la luz del mundo, pero tu hija, Señor, ha comprendido tu divina luz y te pide perdón para sus hermanos. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras y no quiere levantarse de esta mesa repleta de amargura donde comen los pobres pecadores hasta el día que tú tienes señalado. Y no podrá también decir en nombre de ellos, en nombre de sus hermanos, ten compasión de nosotros, Señor, porque somos pecadores. Haz, Señor, que volvamos justificados. Que todos los que no viven iluminados por la antorcha luminosa de la fe, la vean por fin brillar. Oh Jesús, si es necesario que un alma que te ama purifique la mesa que ellos han manchado, yo acepto comer sola en ella, el pan de la tribulación, hasta que tengas a bien introducirme en tu reino luminoso. La única gracia que te pido es la de no ofenderte jamás. De manera que siendo dos santas tan distintísimas en todo, pues Santa Teresita no tuvo nunca nada extraordinario. Un par de visiones raras de su padre, de premonición y la sonrisa de la Virgen, y una especie de transverberación en el coro haciendo el Vía Crucis, pero nada que trasluciera al exterior, siendo un temperamento muy diferente a Gema, aunque estando las dos marcadas por la carencia afectiva, en Santa Teresita muy superada por el cariño de sus hermanas y de su padre, en Gema no superada.
pero en ambas la carencia afectiva desde la muerte de su madre. Las dos me parece que tenían 4 años, más o menos, cuando murió, Gema quizá un poco más, su madre, y eso las marca, y por eso las dos tienen una devoción entrañable filial también a la Santísima Virgen, pero en esto son 2 almas iguales. El Señor las escoge, niñas llenas de sencillez, de candor virginal, de no haber ofendido nunca al Señor en nada, para que precisamente siendo en ellas todo pureza, se vuelva en ellas todo pecado. Estoy queriendo insistir porque me parece un punto muy saliente, muy focal de la espiritualidad de Gema, de la solidaridad con el pecado del mundo. Gema dice de sí misma en muchas cartas a sus 2 directores o a otras muchas personas: si viera qué fea es mi alma, Jesús me ha hecho verla. Además, en Gema hay un factor añadido, que es la cantidad incesante de visiones imaginarias que ella tiene del demonio, bajo formas muy repugnantes, a veces incluso obscenas, para hacerla pecar y sobre todo para hacerla entender, para convencerla que es una reprobada de Dios, que Dios no la puede creer porque Él la maneja a su antojo. Y es uno de los factores muy llamativos en la vida de Gema, que hay tantas apariciones de lo preternatural como de lo sobrenatural, de la tiniebla como de la luz, porque está zarandeada en esa doble marea, porque no abandona nunca la solidaridad con aquellos, solidaridad moral, con aquellos que están en poder de Satanás, con los pobrecitos pecadores, que dirán tanto los niños de Fátima, los pobrecitos pecadores. Pues está como siempre abrumada por el dolor de haber ofendido a Dios, de ser tan pecadora, hasta que un día le dice Jesús, después de una serie de tentaciones fuertes que ella tuvo: hija mía, no me has ofendido porque tú nunca has consentido, tú haces lo que puedes. Bonita esta palabra de Jesús, tú haces lo que puedes. Yo quiero servirme de ti, precisamente porque eres la más pobre, la más pecadora de todas las criaturas. Jesús mío, tú haz lo que te parezca bien, yo quedo contento. Pero es el mismo Jesús el que con una pedagogía celestial, al mismo tiempo que le asegura un día, y ella tiene la santísima desvergüenza de decírselo en una carta, nada menos que al Volpi: mire usted, ¿sabe lo que le digo? Que un día seré santa, haré milagros, seré elevada al honor de los altares. El Volpi le debió hacer una gracia, encima de que no se creía nada lo que decía, que era una histérica. Pero es que Santa Teresita un día está ya en la enfermería muy malita y se vuelve a sus hermanas y se sonríe pícara y le dice: hermanitas mías, sabéis muy bien que estáis cuidando a una pequeña santa. Otro punto de contacto de Teresita y de Gema. Son tan soberanamente humildes las dos, tan desprendidas de sí, que pueden tener la santísima libertad y la desfachatez de decir: soy una santa porque no tengo nada mío, porque toda mi santidad es Jesús, todas mis obras están manchadas. Dice Santa Teresita en el acto de ofrenda al amor misericordioso: por eso os suplico, oh Dios mío, que vos mismos seáis mi santidad. Y lo consigue, y por eso lo puede decir, es una pequeña santa. Santa Clara está muriendo y está hablando entre ella sola y está diciendo: gracias, Señor, porque me creaste. Y se acerca a la monja y dice: Madre Clara, ¿qué decís? ¿Con quién habláis? Y le dice ella: con mi bendita alma, a punto de morir. Otro caso de autocanonización, pero tan descarado como el de Santa Gema yo no conozco ninguno. Me ha dicho Jesús que le diga que voy a ser santa, que voy a subir al altar del honor de los altares, que voy a hacer milagros. O sea, en este plan, porque están desposeídas totalmente de sí. Pero es que al mismo tiempo Jesús le dice: eres la más vil, la más pecadora, no sé cómo te he mandado al infierno. Por ti misma tienes eso, de tu cosecha tienes eso, de la mía vas a subir al honor de los altares. Este es el tema. Jesús me dice a menudo que debería avergonzarme de dejarme ver, porque soy la peor de todas las criaturas.
Todo está en mi mala voluntad y en mi inclinación al pecado. Y así constantemente. Tiene una catalogación aquí el padre Fabro de por qué Gema expresa con toda verdad que es la más pecadora del mundo. Y es por 3 capítulos. Primero, extensive, que decimos, o por extensión. Por extensión, porque ella tiene conciencia de haber cometido todos los pecados, o sea, de haber pecado contra todos los mandamientos. Y seguramente era verdad en su sentir subjetivo. Entonces, por extensión, independientemente de la gravedad de que sean veniales o mortales, ella veía que los tenía todos. Pero luego, por intensidad, ¿qué es lo peor? El alma se atribuye la máxima gravedad, la más profunda amarilla, la más gran negra ingratitud. Porque siempre es posible decir, Jesús mío, si otra alma hubiera recibido la gracia que yo recibí, ¿cómo iba a ser tan infiel a estas alturas? Por intensidad. Y por fin, por solidaridad moral, que es lo que venimos diciendo. Porque dice Boecio, y toma la fórmula de un filósofo neoplatónico, Porfirio, que todos los hombres son un solo hombre mediante la participación. Así como decíamos ayer que en los ángeles cada uno agota su especie, cada ángel no pertenece al género ángel, sino que cada uno es toda la especie ángel, él solo. Es tremendo esto. Los hombres no. Los hombres pertenecemos a la especie género humano. Y entonces hay una solidaridad moral, que es lo que nos acaba de decir Teresita. El Señor me sentó a la mesa de los pecadores, para que yo sola comiese con ellos ese pan de la amargura, de la increencia, del rechazo de Dios. Vayan y lean el capítulo 30 de Santa Teresa, que después de estar ella en las alturas del desposorio, todavía no era matrimonio, dice, habría días que me comería cualquiera que se me ponga delante. No creo en nada, no siento nada. Dice, menos mal que dura poco. Y en el capítulo 31 trata de algunas tentaciones exteriores y representaciones que la hacía el demonio y tormentos que la daba. Vamos al número 7 del capítulo 31. Y dice así, vino una persona a mí que había 2 años y medio que estaba en un pecado mortal, de los más abominables que yo he oído. Y en todo este tiempo ni le confesaba ni se enmendaba, y decía misa. Y aunque confesaba a otros, éste decía que cómo le había de confesar, cosa tan fea. Esto le pasó a otro cura, el Luca, con Volpi. Era el obispo auxiliar, que también tenía ganas el cura de irse a confesar con el obispo auxiliar, pues se confesaba, y entonces le dijo un día a Gema, mire, ese sacerdote tiene tal pecado. Y acabó la confesión y dijo, nada más, padre, pues no, nada más. Y sin embargo un alma santa, porque para eso sí que era santa, Gema, y sin embargo un alma santa me ha dicho que tiene usted otro pecado que no confiesa. Y entonces el sacerdote se derrumbó, empezó a llorar, y le confesó el pecado. Bueno, pero Gema no lo sabía por confidencia del sacerdote. Teresa sí, veremos hoy. Vino a mí una persona, un pecado de los más abominables que yo he oído. Decía misa, confesaba, pero ese no. Y tenía gran deseo de salir de él, y no se podía valer así. Debía ser un pecado muy grave, más grave que el del cura de Beceda, que el que ella había convertido al inicio, que estaba amancebado con una mujer hacía 7 años. Porque si hubiera sido eso, lo hubiera dicho Santa Teresa, con lo cual era peor que eso. A mí hízome gran lástima, y ver que se ofendía a Dios de tal manera, me dio mucha pena. Prometíle de suplicar mucho a Dios le remediase y hacer que otras personas lo hiciesen, que eran mejores que yo. Y escribía a cierta persona que él me dijo podía dar las cartas. Y es así que a la primera se confesó. Que quiso Dios, por las muchas personas muy santas que lo habían suplicado a Dios, que se lo había yo encomendado, hacer con esta alma esta misericordia. Y yo, aunque miserable, hacía lo que podía con harto cuidado. Escribióme que estaba ya con tanta mejoría que había días que no caía en él.
mas que era tan grande el tormento que le daba la tentación que parecía estaba en el infierno, según lo que parecía, que le encomendase a Dios. Yo lo torné a encomendar a mis hermanas, pues por cuyas oraciones debía el Señor hacerme esta merced, que lo tomaron muy a pecho. Era persona que no podía nadie atinar quién era. Para no atinarlo las monjas, que bien lo encubriría la santa. Yo supliqué a su majestad se aplacasen aquellos tormentos y tentaciones y viniesen aquellos demonios a atormentarme a mí, con que yo no ofendiese en nada al Señor. Lo mismo que Santa Teresina. Siéntame a la mesa de los pecadores con que yo no te ofenda. Lo mismo que Santa Gema. Que el demonio me va a pulir, pero que yo no te ofenda. Es así que pasé un mes de grandísimos tormentos. Fue el Señor servido que le dejaron a él. Así me lo escribieron, porque yo le dije lo que pasaba en este mes. Tomó fuerza su alma y quedó del todo libre, que no se hartaba de dar gracias al Señor y a mí, como si yo hubiera hecho algo, sino que ya el crédito que tenía de que el Señor me hacía mercedes, le aprovechaba. Qué humilde Santa Teresa, qué encantadora. Decía que cuando se veía muy apretado, leía mis cartas y se le quitaba la tentación. Y estaba muy espantado de lo que yo había padecido y cómo se había ligado él. ¿Por qué quemaría las cartas? Que sería precioso leerlas hoy. De más de 15.000 cartas que escribió Santa Teresa, 15.000 se dice pronto, ¿eh? De noche, sin bolígrafo, moja y escribe, papeles, sin luz, de noche. Han quedado 500 nada más. Se quemaron, la mayoría se perdieron, pero estas también se perdieron. Yo aún me espanté y lo sufriera muchos años por ver aquel alma libre. Se ha alabado por todo. Que mucho puede la oración de los que sirven al Señor, como yo creo lo hacen en esta casa estas hermanas. Sino que como yo lo procuraba, debían los demonios indignarse más conmigo, y el Señor por mis pecados lo permitía. Mire que luego empieza a decir las perrerías que le hacían los demonios, también como Santa Gema. Pero no dice, porque yo me ofrecí, porque yo satisfice, porque intervine, sino porque lo encargué a personas que rezaran, el demonio se cebó conmigo, si era de humilde. Bueno, la solidaridad moral con el pecado de los hombres en una esposa del crucificado adquiere una obligatoriedad especial en solidarizarse con el pecado de los sacerdotes.